Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José Ignacio Marzano, estudio Economía en Estados Unidos y hoy tengo el placer de poder entrevistar a José Antonio Miro Quesada. José Antonio, muchas gracias por estar acá y es un placer poder entrevistarte. Encantado, José Ignacio, gracias por la oportunidad. Quería preguntarte primero que nada, ¿cómo así decides generar este movimiento, el que he escuchado en tu libro, de estas propuestas que tienes para el Perú? Unos años atrás me puse a pensar en el Perú, cómo es el país en el cual a mí me gustaría vivir, que me gustaría legar a mis descendientes y que me gustaría compartir con mis compatriotas. Entonces, inicié una serie de apuntes para los efectos prácticos de conocer cuáles eran estos, identificar cuáles eran estos aspectos. Y una cosa fue llevando a la otra. Finalmente, el libro salió gracias al hecho de que pude ir atando una serie de cabos. Pero básicamente fue eso. ¿Cómo es el país en el cual me gustaría vivir, que me gustaría legar a mis descendientes y que me gustaría compartir con mis compatriotas? Y ese país es uno en el que haya menos Estado, en el que haya menos pobreza, en el que haya más desarrollo económico y capitalismo para todos. No, o sea, evidentemente es un país que tiene que ser mucho mejor, tremendamente mejor al que tenemos hoy día. Eso me queda claro, porque hoy el Perú que tenemos no es el país que nosotros, los peruanos, merecemos tener. Y en consecuencia de lo que se trata es de mejorar las condiciones para todos, ¿no? Increíble. Y en torno a eso, tú dirías, lo mejor que uno puede hacer, lo mejor que puede hacer un padre para sus hijos es obviamente mejorar el capital humano de eso. O sea, si el papá no fue a la universidad, el hijo fue a la universidad y esperemos que los nietos vayan y hagan el posgrado y todo eso ahí, ¿tú fomentarías eso? Que haya educación, acceso a la educación, porque los comunistas siempre dicen igual de resultados. Yo creo que tiene que haber igual de oportunidades, no, igual de acceso, me refiero a eso. Bueno, creo que la cosa es un poco más complicada que circunscribirlo a educación o no educación o qué cosa o cuál es la prioridad. El problema del Perú y en general es un problema, diría yo, que regional y quién sabe hasta mundial, es la nefasta influencia que ha habido respecto a una corriente de una persona comunista de primer orden, brillante, que se llamaba Antonio Gramsci. Antonio Gramsci tenía una diferencia sustancial con Lenin. Ambos eran contemporáneos y él sostenía, Antonio Gramsci, a diferencia de Lenin, que para poder enraizar el comunismo había que influir muy fuertemente en tres aspectos fundamentales: en la religión, en la educación y en los medios de comunicación. Porque Gramsci sostenía que haciendo eso, lo que se hacía era, lo que lograba era consolidar el comunismo a través del tiempo en estos tres vectores culturales, llamémoslo de esta manera, de la sociedad. Y así fue, o sea, comenzó a hacerlo de esa manera. A diferencia de Lenin, Lenin conquista el poder por la fuerza y se queda con el poder, pero Gramsci dice o sostiene lo siguiente, dice, no, esto no es suficiente. ¿Por qué? Porque bastaría que haya una fuerza de igual magnitud o mayor para cambiar eso. Entonces Gramsci dice, no, no, para que persista tienen que haber influencias sobre estos tres vectores que he mencionado. Y si uno comprueba lo que ha sucedido en el Perú y en la región y en todas partes, es que efectivamente el lenguaje de la izquierda comunista se ha ido consolidando muy fuertemente en estos tres vectores de la sociedad en general. Ahora bien, ¿qué sucede? Que
evidentemente de 1900, ¿no? Fines de 1900, 1800, eh, la sociedad ha evolucionado enormemente, ¿no? Entonces hay las artes liberales, hay las artes de todo tipo, en fin, las ciencias, etcétera, y esto se ha ido complicando cada vez más y en cada una de estas ramificaciones de expresión cultural lo que ha sucedido es que la izquierda se ha mostrado presente. Creo que en ese tono, Carlos Avento Montaner hablaba de cómo después de la caída del muro de Berlín, las personas pensaron de que la izquierda había perdido el poder que tenía, pero transicionaron de una izquierda carnívora que partía del fusil a una izquierda vegetariana que ha copado meticulosamente las distintas instituciones del Estado, el Ministerio Público, la Fiscalía, el Ministerio de Educación y otras más, y la derecha, que se ha dedicado y ha tenido la testosterona de hacer empresa y crear riqueza, la izquierda se ha dedicado a cómo redistribuir la riqueza, a crear cuentos, y al final del día a los pobres y a la gente común, sobre todo, o sea, tenemos bajos niveles de educación y de razonamiento, creen que esa es la verdad y que ese es el camino hacia el progreso. ¿Tú qué piensas sobre eso? Bueno, obviamente yo no creo en la izquierda, esto es clarísimo, porque la izquierda lo que hace es vender humo o cebo de culebra a una serie de personas que no necesariamente son o tienen la capacidad discrecional necesaria como para reconocer aquello que es una fantasía, una entelequia, una falsedad, pero que suena bonito. Entonces se dejan seducir por este mensaje de la izquierda respecto a lo que significa la posibilidad de la de redistribución, de la riqueza y todo esto de acá. Cosa que no sucede. Y la prueba más evidente es que en la realidad los países de izquierda han sido o son los más retrasados en términos de lo que significa poder eliminar las desigualdades que puedan haber en la sociedad. Y lo único que han hecho es, porque además es parte de su estrategia, es achatar a todo el mundo con el objeto de tener control sobre todos ellos. Claro, quieren igual de pobres a todos, no quieren que hayan Correcto, diferencias así es, en así es, ingresos. así es, así es. Tú hablas de una refundación, que Perú tiene que ser refundado. ¿Lo harías a través de una vía democrática o creerías de que si tienes a las personas eh, adecuadas atrás, eh, que podrías generar un golpe de masas? ¿Tú cómo lo ves? A ver, creo que primero hay que hacer una referencia clara respecto a el concepto de la refundación. Para continuar con la explicación del fenómeno Gramsci, digamos, en las sociedades en general, no solamente el Perú, sino, como digo, regional y mundial, lo que sucede es que se han ido enraizando en la creencia del colectivo, de la sociedad civil y todo lo demás, una serie de um, falsedades que terminan siendo aceptadas como ciertas. Porque una de las habilidades que tiene la izquierda es aprovecharse o apropiarse de determinados términos y hacerlos suyos. Y normalmente son los términos pues con los cuales ellos terminan encandilando a todo el mundo. Un ejemplo claro es el estigmatizar a la derecha, ¿no? Entonces, hoy día DBA. preguntarle a alguien, oye, ¿tú te consideras de izquierda, de centro, de derecha? La gente no quiere reconocerse, a pesar que es de derecha, que es de derecha. Entonces, ¿por qué optan? Optan por lo más fácil que termina siendo el centro. Dicen, no, no, yo soy de centro, ¿no? Lo cual es una barbaridad. Ahora, yendo a atender eh, tu pregunta en puntual. Eh, ¿Qué es lo que sucede? La,
la refundación del Perú, que es la proclama que yo tengo, la propuesta que yo tengo, obedece a un hecho incontrovertible que tiene que ver con que el Estado del Perú es un Estado fallido, es un Estado inviable. ¿Pero eso no lo es hace 50 años? No, o sea, digamos, hace 50 años probablemente era también fallido, inviable. Lo que sucede es que las condiciones efectivamente hoy día de la sociedad cambian notablemente. Entonces hay muchísima mayor demanda de gente, de las personas, por recursos, etcétera. ¿Pero esas Entonces, demandas crees que las tiene que subsidiar el Estado? ¿Eso es lo que estás tratando de decir? no. Lo que estoy diciendo yo es que siendo un Estado fallido y un Estado inviable, Ya. el Estado tiene que ser refundado. ¿Qué significa refundar el Estado? No estoy hablando del país, esto es una cosa que tiene que quedar claro, no, no se trata que vamos a cambiarle el nombre al Perú, que vamos a hacer un nuevo país, no, son dos cosas completamente distintas, Estado y país. Yo por el Estado me refiero a todas las instituciones que componen el Estado del Perú, las instituciones que teóricamente son las llamadas a dar respuesta. ¿Qué es lo que sucede? Eh, Veamos concretamente lo siguiente. El Ministerio del Interior está llamado a dar seguridad. ¿Da seguridad? No la da. O sea, claramente no la da. Una gran mayoría de peruanos se siente absolutamente desprotegido. ¿Pero quiénes han sido los ministros? Carlos Basombrío. Bueno, no sé, o sea, yo veo resultados, veo la figura macro. La verdad que yo estoy hablando de la situación hoy día real, ¿no? Y después voy a permitirme hacer una inferencia muy importante respecto a este punto. Pero para continuar, ¿el Ministerio de Salud otorga salud? No, claramente. Eso ha quedado más que en evidencia en la pandemia. ¿Tú crees que el Estado tiene que entrar a hacer los hospitales? Un minuto. Salud tampoco ha sido atendido. Ujú. El aparato judicial otorga o da justicia, no, pues, tarde, mal, nunca. Entonces, todas las instituciones tutelares del Estado no cumplen con la función que tiene que ver. Entonces, en la refundación, en mi libro Libertad, lo que yo sostengo es que tiene que haber retrotraerse el Estado a las condiciones más pequeñas posibles con el objeto de solo limitarse a generar las condiciones que permitan que personas o capacidades que pueden atender estas necesidades públicas lo hagan. Eso es, pero para eso el Estado tiene que retrotraerse, como digo, y permitir que alguien trabaje esto, porque así como están las cosas, esto no camina, esto no está bien. Personalmente creo, más allá del hecho que estamos en una bonanza económica, podríamos estar a puertas de una explosión social como tal. ¿Pero tú te consideras un libertario o un liberal? Sí, yo me considero un libertario, liberal, ahora todo va a depender de cuál es la acepción que tenga cada quien respecto a el concepto libertario o liberal, porque hay gente de izquierda que dice, no, yo también soy liberal, digamos, ¿no? O sea, yo claramente no soy de izquierda, eso es evidente, pero sí me considero una persona absolutamente pragmática que termina entendiendo dónde está la explicación de como respuesta a las necesidades que tiene el Perú. A ver, yo estoy trabajando en un segundo libro, en un segundo documento que hace referencia en profundidad a las reformas perdón, ni siquiera las reformas, sino a los cambios que se tienen que dar en el Estado de tal manera de lograr la competitividad que tiene que tener el Perú, no el Estado, el Perú, para poder atender, satisfacer las necesidades de todos. Es decir, cerrar una serie de brechas que hoy día existen en la sociedad.
qué piensas tú sobre el aborto? A ver, no, es que me he quedado pensando en la pregunta que me has hecho hace un momento y que tiene que ver con lo También tiene que ver con la siguiente. mujer. Sí, hoy efectivamente pues hay casi como 20 ministerios, lo cual es una barbaridad, ¿no? Entonces yo podría caer en el simplismo que caen La gran mayoría de los la gran candidatos. mayoría de candidatos. Dicen, ay, no, hay muchos ministerios, El así Milei que entonces peruano. lo voy a reducir. Ujú. Ok, yo soy de la idea, y lo dije hace De que se tiene tiempo, que reducir los que se tiene ministerios. que reducir el número de ministerios. Ujú. Y yo tengo una propuesta clara, un esquema preciso respecto a cómo y por qué reducirlos. Y es un cambio sustancial en la historia del Perú. Es un cambio fundamental. Es reducirlos efectivamente de 20 a 10 ministerios, pero con un cambio profundo, donde la persona termina siendo el eje respecto al interés del Estado por atender sus necesidades públicas como tiene que ser. Pero hay quienes van a decir, ¿y por qué José Antonio Miro Quesada no ha creado su partido? ¿Por qué está esperando, está a vísperas de un movimiento que vemos que sea democráticamente, pero ese movimiento del que tú hablas usualmente es o un golpe de Estado o algo más? A ver, no, me encanta. Lo que sucede es lo siguiente. Acá tenemos una diferencia, yo con muchas personas, con respecto a lo que se da por llamar partidos políticos. Vientres de alquiler, dices tú. También vientres de alquiler, con propietarios que se van negociando por ahí, pero sobre todo, ¿qué cosas son estos partidos políticos? Son eh, clubes de barrio, como yo los llamo. Son tres personas. Clubes de barrio, ¿sí? Por ahí sale alguien y dice, hoy quiero ser candidato a la presidencia. Ah, no me digas así. Entonces, es un improvisado, una persona que se siente el elegido, de pronto Que bajó del tiene, cielo a pacificar tiene el una país. epifanía, ¿no? Y dice, no, yo quiero ser el candidato, yo quiero ser candidato y quiero ser presidente del Perú. Pero ¿qué es lo que sucede? No tienen absolutamente ninguna base doctrinaria, ideológica, que de alguna manera conecte con el resto. Son simplemente eso, son gente que amaneció un día con el ánimo de decir, yo soy candidato a la presidencia porque quiero ser presidente. Hay Entonces se rodean, varios hijitos de papá sí, que le dicen, no, tú eres presidente. sí, sí, no sé si papá, no importa, pero se van rodeando de gente, entonces se van creyendo la idea que van a ser presidentes. Ahora, con 26.000 firmas conseguían inscribir un partido político o un club de Que barrio. se está militando. Esto yo siempre lo pongo como ejemplo y tiene que ver con, por ejemplo, un club muy conocido en Lima que tiene como 20.000 socios. Entonces, ese club podría ser un partido político, porque tiene casi la cantidad de adherentes que se necesita para poder ser un partido, ¿no? Entonces, disparate completo lo que pasa ahí. Pero eso se ha hecho a la medida, ¿no? Podían inscribirse en los partidos políticos o bien de alquiler, como podían, con clubes de barrio, con 20.000 firmas o 26.000 aprox. Y después, para las próximas elecciones, se requieren 600.000 firmas. Entonces, claro, lo que pasa en la valla electoral, que es el 5%, 3 senadores o 7 diputados creo que es, y después a ver quién tiene la plata para conseguir y las firmas y las ganas de crear su partido. ¿Tú serías uno de esos? A ver, yo creo que las cosas se tienen que hacer con sentido de responsabilidad. A ver, yo no soy un improvisado, soy por naturaleza disruptivo. ¿Qué significa ser disruptivo? Significa pensar fuera de la caja. Si hay algo que no me ha gustado nunca, es ser Ser uno más uno más de las personas que piensan dentro de la caja. de todos los Entonces, la analistas. propuesta que hace el movimiento Libertad, el movimiento Refundacional, es justamente pensar fuera de la caja. Y por eso es que
estamos planteando una serie de cambios que son cambios absolutamente estructurales y tremendamente dramáticos en términos de lo que significa la realidad actual del Perú. Pero por más que suene muy dramático, valga la redundancia, lo que estoy señalando, es lo que más conviene, porque lo que hay que hacer es corregir, en esencia, estas distorsiones terribles que hay estructurales en el Estado del Perú. Una de ellas, por ejemplo, es el concepto de la descentralización, que es transversal. Eso tiene que cambiar radicalmente, ¿no? Pero ahí tienes que entrar a temas de que reestructurar los gobiernos regionales, las municipalidades, por ejemplo. ¿Qué has pensado sobre eso? ¿Y tienes escrito en Libertad? Bueno, hay una propuesta absolutamente disruptiva que tiene que ver con la eliminación, digamos, o el cambio de la estructura sociopolítica que tiene hoy, o sociogeográfica o sociopolítica que tiene hoy día el Perú, de veintitantos departamentos convertidos en regiones, por un disparate, ¿no? Porque además, vamos a entendernos, ¿no? Hay, a mi juicio, dos gravísimos errores, hitos históricos que se producen en el Perú. Uno, en 1987, cuando Alan García promulga la ley de comunidades campesinas, que la menciona la Constitución, es cierto, y todo lo demás, pero promulga una ley de comunidades campesinas. Lo cierto Nadie sabe quiénes es son. que nadie sabe quiénes son, dónde están, dónde empieza, dónde termina, qué valores tiene cada uno. Nadie sabe nada, o sea, nadie conoce, o sea, nadie conoce esto, acá no hay un mapa de comunidades campesinas, claro, reconocido oficialmente. No importa. ¿Qué es lo que ha sucedido ahí? Lo único que se ha logrado es generar unos cacicazgos en los cuales, o por los cuales, los dirigentes comuneros se sienten dueños de, teóricamente, esta área abstracta con el objeto de lucrar sobre las posibilidades de uso que un tercero, el propio Estado o un privado, quiera hacer dentro de esa área. Eso es una cosa increíble, o sea, es una cosa de locos, ¿no? Y tenemos ejemplos de ventas de terrenos por parte de las comunidades campesinos a privados con el objeto de hacer desarrollos inmobiliarios, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿con qué derecho pueden vender estas comunidades áreas de terreno que corresponden al Estado para que alguien termine haciendo algo que claramente está reñido con el objeto principal que tenía la comunidad? Y el otro hito importante es la barbaridad que sucedió con, o estando Alejandro Toledo, ¿no? Con la teoría de Luis Taís, de agarrar y decir, oye, ¿sabes qué? No nos compliquemos, acá hagamos una cosa, hagamos que cada departamento que existe se convierta en una región. Eso de ahí no va, eso de ahí no camina, por varios motivos. No es porque a mí se me ha ocurrido, porque tenga una posición un tanto arrebatada respecto a esta concepción regional, sino es porque no existen los mecanismos de control necesarios capaces de poder poner orden respecto a lo que significa el destino y uso de los recursos fiscales en los distintos proyectos que se encaminan. Entonces, ¿qué es lo que propone el movimiento refundacional? Propone cambiar por áreas longitudinales 5, 6 regiones, más Lima, ¿no? O sea, y Lima, con 3 provincias cada una, costa, sierra y selva, porque al ser longitudinales van de costa a selva. Sí. Entonces, todas con excepción de Lima, y Lima tiene una razón de peso por la cual ser considerada distinta, porque representa, 33% de la población vive acá. claro, así es, y no solo vive acá, sino es una generadora de riqueza, pues, de la economía
muy, muy grande acá. Entonces tiene que tener un tratamiento distinto. Pero, a pesar de eso, Lima se divide también en 4 áreas o provincias que son sur, norte, centro y oeste. En fin, es toda una explicación bastante elaborada que va a ser materia de una presentación en la cual se va a conversar detalladamente de esto, presentándola y hablando también, por cierto, de los esquemas de gobernanza que van a tener estas regiones. Hablando sobre otro tema, ¿cómo resolverías las zonas liberadas, ¿no? Porque yo escucho a muchos candidatos hablar de vamos a hacer las plantas de litio en Puno, pero nunca han hablado con un puneño, nunca han ido a Puno y no se han dado cuenta que puede ser muy difícil, ¿no? Porque le tienen, y en especial si eres limeño, ¿no? Tienen un odio, no sé por qué, pero hay un odio a los limeños porque no han entendido de que hace años que los gobernadores regionales manejan la plata y no entienden de que Lima y tienen los fondos de canon de las empresas mineras. ¿Qué harías con Puno, por ejemplo? A ver, yo Pasa no mucho quiero, contrabando con Bolivia. sí, quiero detenerme un minuto porque quiero hablar de la cosa más macro. Hay 2 elementos que uno tiene que tener presente para poder entender este lindo país que nos acoge. Y este lindo país que nos acoge, siempre lo describo yo de la siguiente manera. Es un país llamado Perú, que está compuesto, desde mi perspectiva, por 5 naciones. Vamos a ponerlo así. La nación norte, la nación selva, la nación centro, la nación sur y la nación Lima. Son 5 naciones. El del norte... ¿Y por qué el odio a Lima? ¿Por qué crees que hay un odio a Lima? El del norte no entiende al del sur. El de la selva no entiende al del centro. El del centro no entiende a Lima. Lima no entiende a nadie. Es una cosa tremenda. Entonces, hay primero una referencia de cosmovisión importante para tener presente como tal. Y luego, otro aspecto completamente distinto es el de las llamadas zonas liberadas, por llamarlo de alguna No hay manera. presencia policial. ¿No? O sea, no hay presencia de Estado. No hay Costa Médica, no hay hospitales, no hay carreteras. No hay presencia de Estado, simplemente en todas sus manifestaciones no hay presencia de Estado. Puno es un caso típico, ¿no? O sea, claro, donde se maneja como quiera, porque en Puno existe una alta tradición, digamos, comercial, vamos a ponerlo de esa manera. Entonces, para Puno, la presencia del Estado es una presencia extraña, es una presencia exógena, ellos no se sienten parte de un Estado, ¿de acuerdo? Es parte de la educación que les dan, ¿no crees? Claro, lo que sucede es que, de nuevo, ahí tiene uno que tener presente esa cosmovisión. Lo que uno no puede hacer es llevar el concepto de educación limeño a una región como Puno. Es completamente distinto porque la concepción o cosmovisión que puede tener un puneño es claramente distinta. Por ejemplo, yo uso esto también a manera gráfica. Un cerro, que es un cerro para cualquiera, digamos, geográficamente, físicamente, como tal, un cerro, es un apu para un puneño. Y un apu es un dios. Entonces uno no puede ignorar eso, o sea, eso es una realidad evidente. Entonces uno tiene que saber también comprender o convivir con eso. Pero de ahí a que exista un alejamiento respecto a lo que significa una presencia del Estado, hay una diferencia diametral. Ahora que estás aparentemente muy interesado por el tema de Puno y cuál es mi posición, el problema también es que Puno es colindante con Bolivia en la zona, digamos, aymara, vamos a ponerlo de esa manera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que yo
creo que sucede? Tienes a un individuo impresentable como Evo Morales, El partido que más, tenía esta, de los más y más pobres. sí, no, que tiene esta visión respecto al hecho de que quería generar una ruptura del territorio peruano para crear El acceso a... la región Runa Sur, la región Runa Sur, ¿no? Yo creo que es una cosa disparatada, de locos, o sea, no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Entonces, Puno es el resultado, digamos, de una serie de situaciones que uno debe saber leer correctamente, no con los ojos de un limeño como tal, sino con los ojos de un concepto integral de Estado aplicado a una región con unas condiciones tan particulares como lo es Puno. Con esto lo que quiero decir es que uno no está diciendo que esto está bien o esto está mal. O sea, uno no puede calificar eso de ahí porque eso no es lo correcto, no es una aproximación acertada para poder corregir algún tipo de desviación que pueda haber respecto a la presencia de Estado. Pero ¿no crees que debería haber una educación más nacionalista, más patriota, que les digan, tú vas a ser una persona grande, vas a ser un empresario porque eres peruano, y no a esta izquierda que te dice, no, tú vas a ser toda la vida alguien que no ha hecho nada en la vida y que vas a ser un poco un bueno para nada? Porque así los tratan, en los colegios, los tratan así en las universidades, y los ningunean y no sé qué. A ver, el tema de la educación es un tema, pues, evidentemente serio, porque vamos a hablar de la educación, que además, dicho sea de paso, tiene relación con lo que mencioné hace un momento, con la doctrina de Gramsci. Uno de los vectores en los cuales trabaja Gramsci muy fuerte es en el sector de educación. Sí. Entonces, él está enfocado en el sector de educación. Entonces, ¿qué ha Y sucedido se con ve el en el sector de futuro, educación? Claro, el sector de educación está tomado, digamos, por la izquierda gente vegetariana. básicamente de izquierda, ¿no? Eso es lo que sucede, ¿no? Este, donde rechazan la meritocracia, donde rechazan una serie de cosas. Esas son las deformaciones que tiene y con la cual convive hoy día el Estado del Perú, Claro, porque ¿no? el BCR es una isla en el país. Sí, claro, el BCR claramente Toda es la una isla en el meritocracia lo tiene país, como Carrera lo es metido. también la Superintendencia de Banca y Seguros. Hay algunas cuantas y pocas instituciones que permiten ver que existe opciones distintas. ¿Y qué plantearías para que se haga lo mismo en el Ministerio Público y la Fiscalía del país, del Perú? Bueno, el Ministerio Público es la Sí, la Fiscalía, Fiscalía. y yo creo, o sea, claramente el sistema judicial tiene que pasar por un proceso de reforma integral con el objeto, de nuevo, de poder cumplir y atender las expectativas del país. En ese orden de ideas hay también una propuesta importante respecto a lo que significa cómo manejar el Ministerio Público y el Poder Judicial a través de eh, eh, generar las condiciones por las cuales tengan los recursos y cuenten con las personas adecuadas para poder efectivamente prodigar justicia o, en el caso de la fiscalía, perseguir el delito. Que Lo sea que no puede politizado. pasar, lo que no puede pasar es lo que está sucediendo hoy día, que hay procesos que se demoran 15 15 años. años o 20 años, ¿no? Esto es una cosa inaceptable en cualquier parte del mundo. O sea, eso no está bien, eso no hay forma, eso es intolerable, digamos, ¿no? O donde fiscal es sorprendido, pues, con una coima en el bolsillo interior $3.000. de su saco, ¿no? $3.000, $5.000, lo que fuera. O sea, eso esto es el mundo al revés. O sea, la cosa no está caminando bien. Y cualquiera que crea que no puede o no debe haber un cambio en el aparato judicial está totalmente equivocada o vive en otro planeta. Hay una pregunta que es un poco difícil, ¿no? Pero tú eres José Antonio Miro Quesada, y los Miro Quesada siempre van a ser, creo yo, asociados al comercio.
¿cómo te distingues tú de la línea editorial del comercio, ¿no? Que en varias ocasiones ha estado del lado de la anarquía en vez de estar del lado de la institucionalidad del país? Ya, a ver, yo me llamo José Antonio Miro Quesada y el fundador del comercio, digamos, en la dinastía, por llamarlo de alguna manera, La sexta generación. Miro Quesada, se llamaba José Antonio Miro Quesada. Fue quien em, inicia los fundamentos de la familia Miro Quesada en el diario El Comercio. Estamos hablando de ciento y pico años, mucho más de 150 años como tal ahí. Entonces, para mí es complejo hablar de eso. Pero respondiendo a la pregunta, la cosa es muy simple. Yo tengo, y como me gusta hablar claro, lo digo claramente, yo tengo hoy por hoy una diferencia, por ahora insalvable, desde el punto de vista societario, corporativo y editorial con el comercio. Entonces, esto hace que yo opte por una retirada táctica, voy a llamarlo de esa manera, en tanto que sigan en esto que yo considero que son unas distorsiones muy severas respecto al manejo del grupo. Eso es lo que yo siento y pienso respecto a esto. Ahora bien, eh, parte de mi presencia en redes, que la inicio el año 2024 a partir de la presentación justamente del libro Libertad, que se produjo el 9 de julio del 2024, es, atendiendo recomendación de muchas personas, etcétera, es salir en redes. ¿Ya? Salir en redes, cosa que yo nunca había hecho, nunca había, El escrutinio más nunca, amplio. sí, pero salir en redes, en TikTok, en Instagram, con los resultados que hay y todo. Y salgo ahí y una de las cosas que tuve que hacer al inicio, y muy fuerte, pero lo hice, fue efectivamente desmarcarme de lo que significaba la carga de el comercio como tal, y tratar de rescatar el apellido Miro Quesada en lo que corresponde a lo que significa el apellido que tiene los valores que evidentemente tiene. Entonces, yo no me voy a resignar, como muchos, a mantenerme agazapado en una esquina, en un rincón, dice, no, soy Miro Quesada y en consecuencia yo no puedo participar o no puedo decir o no puedo actuar en política. Lo que he visto en entrevistas que te han hecho, has criticado mucho a populistas, tanto de izquierda como de derecha, porque ambos son malos. ¿Qué crees sobre Rafael López Aliaga, por ejemplo? A ver, a mí no me gusta pronunciarme sobre personas porque no creo que ayude, no creo que sume, ni mucho menos, pero me voy a quedar con la primera parte Pero le pueden decir tibio. de la pregunta. La primera pregunta tiene que ver con qué opino del populismo como tal. Creo que el populismo es fatal, o sea, es una cosa terrible. Sí. O sea, estamos viendo, por ejemplo, en el Congreso de la República, con un movimiento, por ejemplo, como Fuerza Popular, que son unos populistas, pero populistas en el sentido más puro del mundo, ¿no? O No, no sea, por algo pasó son, la ley de transfugismo, ¿no? pero son de un populismo, pues, una cosa grosera, ¿no? Tan populistas que la Constitución del 93, que era, digamos, el sustento, la base doctrinaria del fujimorismo, la han torpedeado, la han horadado, como han querido y todo. Lo cual es terrible. ¿Por qué? ¿En función a qué? A conveniencias grupales o intereses básicamente partidarios y no necesariamente sobre la base de los intereses del país. Eh, qué bien. Estamos, yo diría que
Estamos frente a un Ahora, Estado. perdón que te interrumpa, pero ya que me estás preguntando con respecto al señor Rafael López Aliaga, Ujú. y con el ánimo de no parecer tibio, como me estás sugiriendo podría ser, quiero simplemente decir que es un personaje algo especial, voy a llamarlo de esta manera, quien ha tenido la, digamos, virtud y defectos en el siguiente sentido, ¿no? Virtud de agarrar y zurrarse en una serie de situaciones que simplemente las ha hecho suyas, prácticamente manu militari, y hacer las obras que ha venido haciendo, Ujú. ¿no? Vamos a ponerlo de esa manera. Por ejemplo, el hecho de haber continuado la proyección de la vía expresa sur, Sí. ¿no? Simplemente agarró, me dieron tractores, acabó y no, no tengo idea cuántos juicios pueda tener hoy día él al respecto, ni qué expectativa tiene de ganarlos o perderlos, la municipalidad, no lo sé, no tengo idea. Pero lo cierto es que termina siendo sumamente audaz para hacer determinadas cosas. Sin embargo, existen también, como todo en la vida, aspectos que son de alguna manera negativos o cuestionables. Por ejemplo, el, mi concepción respecto a eh, los peajes es, es una concepción completamente distinta, porque en el fondo lo que sucede hoy día es que hay una discusión que no estoy seguro si va a terminar muy bien para la Municipalidad Metropolitana de Lima respecto a los laudos que se puedan dar, El CIADI. los laudos que se puedan dar en el ámbito que corresponda con respecto a la posición que se tomó. Pero no solo eso, sino que, no solo eso, perdón, sino que además, guste o no, lo quiera reconocer o no, pone en discusión el esquema de concesiones en el Perú, lo cual es sumamente delicado. Pero las obras están ahí. O sea, entonces hay una situación pues un tanto extraña respecto al hecho de, por un lado tenemos obra y por otro lado tenemos el problema que eventualmente pueda afectar muy seriamente al Estado del Perú, porque la Municipalidad Metropolitana de Lima es parte del Estado y tenga que eventualmente pagar o resarcir a las compañías involucradas con estas concesiones. O sea, yo te preguntaría, de todos los candidatos que hay, al final van a ser 26, 28, 32, 40, no sé cuántos, porque a varios los han tachado por peculado, por otras cosas, por buenos para nada. Eh, ¿Hacia quién se inclinaría José Antonio Miro Quesada? Hacia el menos malo en estas circunstancias. Pero así no ha sido toda la vida. Sí, ¿Por eso va, crees va a que tiene seguir que siendo, refundar el país? no el país, sino el Estado. El Estado. Hay que refundar el Estado. O sea, el peruano no puede seguir estando sujeto a votar por el menos malo. No puede tomar la decisión de por quién va a votar en la cola de la mesa de votación. No puede estar sujeto a no tener información precisa, clara, respecto a cuál es la corriente doctrinaria, ideológica de la persona que está detrás. ¿Pero no crees que en parte eso son los medios tradicionales como la República, los MOME, el Comercio y otros más? No comprendo. Que han tergiversado la información por intereses mismos, propios. No lo sé, o sea, no sabría qué responder a eso realmente, porque evidentemente cada quien y cada medio de comunicación tiene el derecho de emitir una posición editorial o tener una columna de opinión donde opina lo que puede ser. Unos defenderán la libre empresa, Sí. la democracia, etcétera, y otros no. Pero tú hablabas de que tenemos que elegir entre el menos malo.
Pero hay muchas personas que han podido entrar a política en su momento, pero no han querido. Esa no es la cobardía que tanto aflige al Perú. ¿El peruano es cobarde? ¿No crees? No, no, ese término es un poco duro de generalizar, porque hablar de el peruano como cobarde es algo que yo no Porque comparto. el ser apolítico es ser político. Y hay personas que han querido entrar y No, a ver, prefieren a ver, a quedarse ver, fuera de la política. a ver, yo creo firmemente en lo siguiente, y creo que Te he dicho una pregunta, no he afirmado. ¿El no, peruano es cobarde? para nada, Ah, o sea, para nada. El peruano no tiene nada de cobarde, el peruano, por el contrario, es una persona capaz de desafiar cualquier contrariedad que se le pueda presentar. ah. Es alucinante, o sea, realmente tiene una capacidad de resiliencia muy grande. Comerciantes, Bueno, digamos, el peruano, digamos, por naturaleza, eh, de vendedor. está, primero que nada, digamos, el 80% de la población, digamos, de la población económicamente activa, está sindicada como ser informal. O sea, el 20% es formal, el 80%. Entonces, ¿cu- ¿qué cosa es lo natural en la economía peruana? ¿Es ser informal o ser formal? Informal. Ya, ¿no es cierto? O sea, Con ser, todas las ser trabas, todas informal. las Entonces, restricciones que ese hay. informal se levanta solo, sortea solo sus propias dificultades, satisface sus propias necesidades con lo que hace, con lo que tiene, desafiando todo en el camino y siendo capaz de construir, de levantar, de educar, dar salud a sus hijos y todo lo demás. Si eso no es valentía, no sé qué cosa podría serlo. Ujú. Ahora, quiero hacer una distinción que es bien importante. Eh, el hecho que alguien participe o no de política es una voluntad propia, Sí. es natural, o sea, no todo el mundo tiene que participar o tener una posición política. Es más, diría yo que la mayoría no tendría por qué estar pensando en participar en política o preocuparse por la política, porque para eso debería haber gente capaz, seria y responsable que se ocupe de la política. El problema es que como no tenemos gente seria, capaz ni responsable que se ocupe de política, entonces las decisiones que toman estos incapaces, estos irresponsables, que están en juego, termina afectando a este otro sector que no quiere meterse en política. Y entonces termina teniendo algún tipo de cuestionamiento respecto a lo que está pasando. Pero es muy importante esa definición. Entonces yo sostengo que quien se mete en política y quien sobre todo tiene el atrevimiento de hacer una propuesta política, doctrinaria, ideológica, tiene que saber captar el interés de la gente, generar conexión con la gente que no quiere hacer política, porque de esa manera ya lo está ayudando, es natural. ¿Y por qué no entraría usted a la política? Si está etiquetando de que los que están, por ejemplo, Keiko Fujimori puede ser mala, Porky puede ser malo, y hay 20 otros candidatos No, que yo son... no, perdón, no he calificado a uno que sea malo, Ah, otro malo, no, yo simplemente dije que podría inclinarme por el menos malo, sí. voy a ponerlo de esta manera, que además creo que es una posición compartida por la gran mayoría de Sí. peruanos como tal, no me cabe la menor duda. Si hay algo que no va a pasar, es que si yo participara en política, que no estoy en ese camino, digamos, es que no pretendo ser uno más de los menos malos que puedan haber ahí. Eso me queda clarísimo. Nunca he ¿Tienes? sido así y no pretendo ser uno más de los que sean menos malos. ¿Dónde estoy hoy día? ¿Dónde está José Antonio La segunda Miroquezá fase. hoy día? Está en la fase de la construcción de este movimiento doctrinario, ideológico,
que pueda generar conexión con todos los peruanos de bien, con todos los peruanos que no viven aprovechándose del Estado, con todos aquellos peruanos que no son corruptos, con todos aquellos peruanos que se rompen la espalda todo el día con el objeto de satisfacer las necesidades suyas y de su familia. Eso es lo que sucede. Estamos construyendo eso de ahí. ¿Y qué rol cumple la siguiente generación, ¿no? La juventud en tu movimiento? Muchísimo. Porque evidentemente la siguiente generación, la juventud, va a tener Que que enfrentarse. vivir en una sociedad que cada vez está siendo más complicada porque, nos guste o no, se diga o no, está siendo o ha sido tomada por la corrupción generalizada y por la delincuencia y la criminalidad. ¿Usted sabría cómo pacificar el país? Yo creo que el país se puede pacificar en la medida en que tenga y haga suyo un mensaje correcto que conecte con las expectativas de todos los ciudadanos de bien. El Perú es un país pacífico por naturaleza, es pacífico. No lo fue en la época del terrorismo, por llamarlo de alguna manera, Sí. pero eso fue una circunstancia tremendamente especiales donde un grupo hizo lo que hizo y donde el Estado falló tremendamente en dar respuesta. ¿Y por qué falló? Fíjate tú. Pero también falla en el 2016 en el gobierno de la derecha que había ganado el financiero más exitoso peruano, PPK, asesorado por Rosa María Palacios y todos estos caviares en IDL de reporteros, que dijo, corredor humanitario, importamos 1.6 millones de venezolanos. Y no me cabe la menor duda de que hemos importado mínimo un 10% de criminales de alta peligrosidad del Tren de Aragua, del Cartel de los Soles y otras más, que se han metido también con la FARC, el ELN y otras guerrillas colombianas que están agarrándose a balazos por la minería ilegal, por el oro que está a $4.500. Me parece una locura. Sí, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero es una realidad que ya ¿Usted existe. lo repatriaría? ¿Que se vayan a Venezuela? No, 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 yo no repatriaría. O sea, sería absurdo pretender lograr que después de muchos de ellos tienen 8 años o un poco más, 8 o 9 años acá en el Perú, subirlos a buses y llevárselos de vuelta a Venezuela. O sea, ¿Los integrarías? bueno, yo creo que ya hay muchos de ellos integrados. Ya. O sea, Hay me queda muchos claro. taxistas que son Sí, ingenieros. claro. Hoy día he venido, ¿Generarías hoy un día, programa para sí, que se integren? sí, sí, claro. Hoy día he venido, no sé si un programa, porque no se trata de generar programas específicos o lo que fuera, pero porque esto es un proceso que decanta solo. Hoy día he venido en un taxi, un Uber, el conductor es venezolano Está y, feliz, ¿no? tenía 8 años, ¿no? Siempre le pregunto, tiene 8 años, y le pregunté si a raíz de la Extracción de extracción Maduro. de Maduro, regresaría, y me dijo que no. Entonces le pregunté si tenía su familia acá, me dijo que él era casado, le pregunté si era con venezolana, me dijo que no, que era con peruana, Tiene hijos peruanos. tiene un hijo o hija peruana, otro que está en camino, y todo. Y le pregunté qué tan a gusto estaba. Me dijo, no puedo no tener palabra de agradecimiento con el Perú. Ese venezolano está totalmente integrado con el país, ¿no? Ahora, se está comentando algo que no quería dejar pasar por alto, pero el fenómeno, digamos, terrorista que vivió el Perú evidencia una cosa que a mí me parece dramática y grave. Porque Sendero Luminoso llegó a poder en el 2021. Es, ¿qué cosa? Que la democracia sea una democracia boba.
la democracia no puede ser una democracia boba ni débil. Las democracias tienen para sí los mecanismos necesarios para hacer respetar sus fueros. Los tiene. El problema es que las personas llamadas a defender la democracia han subido o han accedido al poder, vamos a llamarlo de esta manera, haciendo uso de los mecanismos que tiene la democracia, digamos la vía electoral, para alcanzar puestos desde donde terminan dinamitando a la democracia. Es impresionante, pero así funciona y eso sucede. Un ejemplo claro es el ejemplo de izquierda de Pedro José Castillo Terrones. Venía con una agenda propia de destruir la democracia, ¿no? Tenías una primera ministra como Mirta Chávez, que aplaudía, perdón, Mirta Vázquez, disculpa, Mirta Vázquez, que aplaudía y de alguna manera auspiciaba la destrucción de 4 complejos mineros en el centro. Es una cosa de locos. La primera ministra, Mirta Vázquez. De locos. O sea, y el país no era capaz de reaccionar, o las instituciones tutelares del país no son capaces de reaccionar. Si hay una de las cosas que está propugnando el movimiento refundacional del Estado del Perú, es justamente rescatar la capacidad de autoridad y respeto que tiene que tener cada una de los componentes de las instituciones con el objeto de hacerse respetar y hacer respetar sobre todo, y antes que nada, la democracia en el país. Muchas gracias, José Antonio. No, encantado. Muchas gracias a ti. Increíble.